Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a otro video. Aquí vamos a trabajar con el movimiento de caída libre. Vamos a trabajar con su concepto, principio, característica, casos, fórmulas del movimiento de caída libre y por último, ejercicios. Repito, trabajamos con los conceptos, su principio, sus características, que es bueno entenderlas, los casos de caída libre, las fórmulas y los ejercicios. Para este movimiento en particular, de manera particular, yo voy a utilizar la aceleración de la gravedad como una constante de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué especifico esto? Porque hay autores que utilizan la aceleración de la gravedad como 10 metros sobre segundo al cuadrado. Otros la utilizan como 9.80 metros sobre segundo al cuadrado. Otros la utilizan como 9.8005 metros sobre segundo al cuadrado. De manera redondeada, yo utilizo 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Quiere decir que estos tres estén mal? No. Esto no es que esté mal utilizar 10 o utilizar 9.80 o 9.8005. Esto no está mal. O sea, podemos utilizar cualquiera de los cuatro. Al final es lo mismo. Es que tú apliques el concepto de lo que es la aceleración de la gravedad. Entonces, partiendo de esto, vamos a comenzar con el concepto de caída libre, el cual me dice que la caída libre es un fenómeno fundamental en la física que se refiere al movimiento. Por eso es que esto es un movimiento de caída libre de un objeto que desciende bajo la influencia exclusiva de la gravedad. Dice, esto es muy importante aquí, desciende bajo la influencia exclusiva de la gravedad. ¿Qué quiere decir? Que aunque lo voy a decir más para adelante, este movimiento no tiene nada que ver ni con el aire, ni con la masa, ni con el peso, simplemente con la gravedad. Simplemente con la gravedad. Luego, este concepto es crucial para entender no solo el comportamiento de los cuerpos en movimiento, sino también para profundizar en principios más amplios de la mecánica clásica. Hasta aquí vamos bien. Entonces, como principio, en este movimiento, la única influencia que hay es la gravedad. Ya lo resaltaba. Quiere decir, sin resistencia del aire u otra fuerza externa. Entonces, se establece que, como principio, en este movimiento todos los objetos o cosas caen al mismo tiempo en un campo gravitatorio, sin importar su masa y sin resistencia del aire. Es decir, en dicho campo, un globo y una roca caen al mismo tiempo. Antes de pasar a la característica, ya vimos concepto y principio, voy a decir que todos los objetos, independientemente de su masa o tamaño, caen al mismo tiempo en dicho campo gravitatorio, ya que no hay resistencia del aire. Lo que provoca que todos los objetos en caída libre tengan la misma aceleración. La aceleración de la gravedad, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, pasando a las características, tenemos que la primera característica es que existe una influencia exclusiva de la gravedad. Luego tenemos aceleración gravitacional y por último cinemática de los movimientos. Entonces, en la influencia exclusiva de la gravedad podemos decir que la única fuerza que actúa sobre el objeto es la gravedad. Es decir, en movimiento de caída libre la única fuerza que actúa es la gravedad. Esto implica que se desprecia la resistencia del aire y cualquier otra fuerza externa que pudiera interferir en el movimiento. Esto está bastante claro. La única fuerza que actúa sobre el objeto es la gravedad. Esto implica que se desprecia la resistencia del aire y cualquier otra fuerza externa que pudiera interferir en dicho movimiento. Entonces, otra característica, tenemos la aceleración gravitacional. Y aquí, durante la caída libre, los objetos experimentan una aceleración constante, conocida como aceleración gravitacional, que en la superficie de la Tierra tiene un valor aproximado de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Esta aceleración es uniforme y se aplica a todos los objetos, independientemente de su masa. Repito, durante la caída libre, los objetos experimentan una aceleración constante, conocida como aceleración gravitacional, que en la superficie de la Tierra tiene un valor aproximado de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, y esta aceleración es uniforme y se aplica a todos los objetos independientemente de su masa. Por último tenemos cinemática de los movimientos o del movimiento. La caída libre se puede analizar utilizando ecuaciones
cinemáticas que describen la relación entre la posición, la velocidad y el tiempo. Estas ecuaciones permiten predecir la posición de un objeto en caída libre en cualquier momento. Entonces, para anotar y nunca olvidar lo siguiente: todo objeto o cuerpo que cae en caída libre tiene una trayectoria vertical. Este es un movimiento uniformemente acelerado. Y todos los objetos en caída libre caen con la misma aceleración sin importar la masa o tamaño. Entonces, repito, para anotar y nunca olvidar, todo objeto o cuerpo que cae en caída libre tiene una trayectoria vertical. Este es un movimiento uniformemente acelerado. Y todos los objetos en caída libre caen con la misma aceleración sin importar su tamaño. Entonces, ahora vamos a trabajar con los casos. Tenemos que el primer caso es el objeto soltado. El segundo caso, el objeto es lanzado hacia abajo. Y el tercer caso, el objeto es lanzado hacia arriba. Aquí voy a hacer unas pequeñas ilustraciones para que lo tomen en cuenta. El caso 1 lo vamos a llamar caso A. El objeto es soltado. Y tenemos lo siguiente. Como el objeto es soltado hacia abajo. Imagínate que en este punto soltamos un objeto. Bueno, vamos a ilustrar una pequeña construcción, una edificación. Imagínate que esto de aquí es una edificación. Y desde esta edificación se deja caer un objeto donde la velocidad inicial es 0 metros por segundo. Recuerda que la velocidad inicial de un objeto cuando cae libremente en caída libre, se deja caer, por eso dice que el objeto es soltado, su velocidad inicial será 0 metros por segundo porque parte desde su reposo. Y esto estará en función a la aceleración de la gravedad. Pero esa gravedad, ¿cómo será? Esa gravedad, anoten esto por aquí, lo voy a colocar aquí. Cuando el objeto cae hacia abajo, la gravedad es positiva. Cuando el objeto es lanzado hacia arriba, la gravedad es negativa. Entonces, si hacemos un esquema de lo que podría ocurrir aquí, yo sé que en este punto ya yo tendría una velocidad 2, en este punto tendría una velocidad 3 y en este punto de abajo tendría una velocidad final, donde la velocidad inicial es menor que la velocidad 2 y la velocidad 2 es menor que la velocidad 3 y la velocidad 3 es menor que la velocidad final o velocidad 4. También ocurre lo mismo. Imagínate que en este punto yo tendría tiempo 1, en la velocidad 2 tendría tiempo 2, en la velocidad 3 tendría tiempo 3, en la velocidad 4 tendría tiempo 4. El tiempo 1 será menor que el tiempo 2, el tiempo 2 será menor que el tiempo 3 y el tiempo 3 será menor que el tiempo 4, que sería el tiempo final en este punto. Para el caso B, que es el objeto es lanzado hacia abajo, el objeto es lanzado hacia abajo. Imagínate, hago otro pequeño esquema aquí. Esto es muy importante, este punto, porque como el objeto es lanzado hacia abajo, ya la velocidad inicial es distinta de 0. Es distinta de 0 metros por segundo. ¿Por qué? Porque ya el objeto no es en reposo, ya el objeto es lanzado hacia abajo. Yo lancé el objeto hacia abajo, pero ya la velocidad inicial es distinta de 0. Tendría tiempo 1, haciendo el mismo esquema, velocidad 2, tiempo 2, velocidad 3, sería la velocidad final, tiempo 3. Ya para el esquema C, que el objeto es lanzado hacia arriba, el objeto es lanzado hacia arriba, tenemos lo siguiente. Hago el mismo esquema y tendré un caso interesante, y es el siguiente. Imagínate que yo lance el objeto hacia arriba. Bueno, lo voy a lanzar desde aquí. Lanzamos el objeto hacia arriba
llega a un punto y el objeto se devuelve hacia abajo, ¿cierto? Tenemos que lanzamos el objeto hacia arriba. Imagínate que en este punto tendría, en este punto la velocidad inicial, velocidad 2, velocidad 3, una velocidad 4, una velocidad 5, una velocidad 6 y una velocidad 7, que sería la velocidad final. Tenemos lo siguiente. Sabemos que estaría en este punto desde la velocidad 1 a la velocidad 4, estaría en función a la aceleración de la gravedad, pero estaría hacia arriba, sería negativa. Y desde la velocidad 4 hasta la velocidad final estaría en función de la gravedad, pero positiva, porque ya iría bajando. Aquí sube, y aquí yo decía que cuando sube, lo coloco aquí, sube, la aceleración de la gravedad es negativa, y cuando baja, la aceleración de la gravedad es positiva. Entonces, en este esquema, cuando el objeto es lanzado hacia arriba, yo tengo una velocidad inicial, una velocidad 2, una velocidad 3, una velocidad 4. En estos puntos, desde la velocidad 4 hasta la velocidad, en este esquema, desde la velocidad inicial hasta la velocidad 4, utilizo la aceleración de la gravedad, pero negativa. Y cuando baja, la utilizo positiva. Es bueno tener en cuenta de que este caso es muy interesante, muy interesante. Es bueno resaltar lo siguiente, y es que aquí en este punto, la velocidad 4 es igual a 0 metros por segundo. Ya que el objeto, por ejemplo, lanzado llega a un punto donde su velocidad se hace 0 y comienza a descender. Entonces, partiendo desde esto, voy a tener que la velocidad 1 será mayor a la velocidad 2, la velocidad 2 será mayor a la velocidad 3 y la velocidad 3 será mayor a la velocidad 4. Entonces, vuelvo aquí y comienzo a bajar, donde la velocidad 4 será menor que la velocidad 5, la velocidad 5 será menor que la velocidad 6 y la velocidad 6 será menor que la velocidad final. Esto fue bueno resaltarlo y tenerlo en cuenta. Entonces, ahora vamos a trabajar con las fórmulas. No hemos visto fórmula todavía, vamos a trabajar con las fórmulas. Partiendo que para este movimiento, todas las fórmulas se derivan de dos movimientos. Movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente variado o movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Es decir, de estos dos movimientos se derivan las fórmulas de movimiento de caída libre. Entonces decíamos que de los movimientos, movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o movimiento rectilíneo uniformemente variado, salen las fórmulas para el movimiento de caída libre. Y lo que hago es que cambio, donde tengo desplazamiento lo cambio a altura y donde tengo aceleración lo cambio a aceleración de la gravedad. En función a esto tenemos las siguientes fórmulas. Velocidad final igual a la velocidad inicial más o menos la aceleración de la gravedad por el tiempo. Más o menos porque esto va a variar a si sube o si baja. Si sube, utilizo una. Si baja, utilizo otra. Si sube, utilizo menos. Si baja, utilizo más. Entonces, esta fórmula que me dice velocidad final igual a la velocidad inicial más un medio de la aceleración por el tiempo es la misma fórmula para el movimiento rectilíneo uniformemente variado, que me dice velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. La aceleración por el tiempo. Velocidad final igual a la velocidad inicial más el producto de la aceleración por el tiempo. Aquí cambiamos la aceleración por aceleración de la gravedad y listo. La otra fórmula, tenemos que velocidad final elevada al cuadrado es igual a la velocidad inicial elevada al cuadrado más o menos 2 multiplicado por la aceleración de la gravedad multiplicado por la altura. Esta es la misma fórmula que me dice que velocidad final es igual, velocidad final elevada al cuadrado es igual a la velocidad inicial elevada al cuadrado más 2 multiplicado por la aceleración multiplicado por el desplazamiento. Sustituimos o cambiamos la variable aceleración por aceleración de la gravedad, la variable desplazamiento por la variable altura. La otra fórmula, altura es igual
a la velocidad final más o menos la velocidad inicial entre 2 multiplicada por el tiempo. La misma fórmula que me dice que desplazamiento es igual a la velocidad final más la velocidad inicial entre 2 multiplicada por el tiempo. La misma fórmula. Cambiamos desplazamiento por altura. Otra fórmula de altura. Altura es igual al producto de la velocidad inicial multiplicada por el tiempo más o menos un medio de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. La misma fórmula que me dice que desplazamiento es igual a la velocidad inicial multiplicada por el tiempo más o menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La misma fórmula. Sustituimos o cambiamos aceleración por aceleración de la gravedad y y desplazamiento por altura. Si hacemos una pequeña leyenda, voy a decir donde V sub F, velocidad final, V sub I, velocidad inicial. Recalco, aquí se puede representar con V sub 0 también, es lo mismo. Luego tenemos G, que es la aceleración de la gravedad. Y por último H, que es altura. Si agrego aquí, D es desplazamiento, ya que la utilizamos, y A es aceleración. Estas son las fórmulas. Además, me faltó la variable tiempo. Entonces, como aquí estamos trabajando con fórmulas, voy a tomar la primera fórmula que me dice velocidad final igual a la velocidad inicial, más o menos la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado, por el tiempo, y la voy a despejar. Vamos a realizar despeje de variables de esta fórmula y de esta fórmula. Aunque para el despeje de variables, simplemente voy a utilizar más, y al final le dará lo mismo que utilizando menos. Esto simplemente es para realizar el despeje de variables. Entonces tomo la fórmula que me dice que velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración de la gravedad por el tiempo. De esta fórmula, la primera variable que voy a despejar es tiempo. Para despejar la variable tiempo, trabajo primero con la velocidad inicial, que como está, lo vamos a hacer de manera directa, que como está sumando o positivo, si yo lo muevo a la izquierda del signo de igual, pasa a negativo, quedando que velocidad final menos velocidad inicial es igual a la aceleración de la gravedad por el tiempo. Como quiero despejar la variable tiempo, muevo aceleración de la gravedad a la izquierda del signo de igual, y como está multiplicando pasa a dividir, quedando que velocidad final menos velocidad inicial entre aceleración de la gravedad es igual a tiempo, que tiempo es lo mismo decir velocidad final menos velocidad inicial entre aceleración de la gravedad. Esta es la variable tiempo despejada. Si de la misma fórmula ahora despejo la variable aceleración de la gravedad, hago exactamente lo mismo. Tengo que velocidad final, la voy a transcribir, es igual a velocidad inicial más el producto de la aceleración por el tiempo. Si quiero despejar la variable aceleración de la gravedad, primero trabajo con la variable velocidad inicial, que como está positiva, la muevo a la derecha siendo igual, cambia a negativa, quedando velocidad final menos velocidad inicial. Dame un momento, lo borro. De nuevo, velocidad inicial igual a la aceleración de la gravedad por el tiempo. Quiero despejar la aceleración de la gravedad, muevo tiempo a la izquierda del signo de igual, como está positivo, cambia a negativo, quedando que velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo es igual a aceleración de la gravedad, que es lo mismo decir aceleración de la gravedad es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial entre tiempo. Esta es la variable aceleración de la gravedad despejada. Luego voy a despejar la variable velocidad inicial. Y tengo lo siguiente. Velocidad final igual a la velocidad inicial más el producto de la aceleración por el tiempo. Como quiero despejar la velocidad inicial, la muevo a la izquierda del signo de igual. Bastante simple. Quedando negativa, entonces me queda velocidad final menos velocidad inicial igual a aceleración de la gravedad por el tiempo. Muevo velocidad final a la derecha del signo de igual y cambia a negativo, quedando que negativo velocidad inicial es igual a negativo velocidad final más el producto de la aceleración por el tiempo.
Aquí vamos a hacer algo interesante y es que como está negativo, la velocidad inicial, yo lo voy a multiplicar por negativo 1 en ambos lados para poder eliminar este signo negativo de aquí. Por lo tanto me queda negativo 1 multiplicado por la velocidad inicial negativa igual a negativo 1. Todo esto multiplicado por la velocidad final negativa más el producto de la aceleración por el tiempo. Y si yo multiplico negativo por negativo me da positivo. Por lo tanto tendré que velocidad inicial es igual negativo por negativo me da positivo. Velocidad final negativo por positivo me da negativo. Aceleración de la gravedad por el tiempo. Quedando que la velocidad inicial es igual a la velocidad final menos la aceleración de la gravedad por el tiempo. Esta es la variable velocidad inicial despejada. Velocidad inicial es igual a la velocidad final menos la aceleración de la gravedad por el tiempo. Así de simple. Esta es el despeje de variable de esta fórmula, que me dice que velocidad final es igual a la velocidad inicial más el producto de la aceleración por el tiempo. Si despejo tiempo, tengo que tiempo es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial entre aceleración de la gravedad. Si despejo aceleración de la gravedad, tengo que aceleración de la gravedad es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial entre tiempo. Y si despejo velocidad inicial, tengo que velocidad inicial es igual a la velocidad final menos la aceleración de la gravedad por el tiempo. Así de simple. Entonces, ahora vamos a trabajar con la siguiente fórmula que me dice que velocidad final elevada al cuadrado es igual a la velocidad inicial más o menos, aquí vamos a eliminar el menos, a trabajar simplemente con más, 2 multiplicado por la aceleración de la gravedad multiplicado por la altura. Vamos a despejar simplemente dos variables porque esto se está extendiendo. Despejo la aceleración de la gravedad y despejo la variable altura. Entonces, para despejar la variable altura, que es la primera que voy a hacer, tomo la fórmula que me dice que velocidad final elevada al cuadrado es igual a la velocidad inicial elevada al cuadrado más 2 veces la aceleración de la gravedad por la altura. Si quiero despejar la variable altura, lo primero que trabajo es con la velocidad inicial, que como está positiva, la muevo a la derecha, a la izquierda del signo de igual, y cambia a negativa, quedando que velocidad final elevada al cuadrado menos velocidad inicial elevada al cuadrado es igual a 2 veces la aceleración de la gravedad por la altura. Como quiero despejar la variable altura, trabajo con este producto de aquí. 2 veces la aceleración de la gravedad, que como está multiplicando, lo muevo a la izquierda del signo de igual y cambia a dividir, quedando que velocidad final elevada al cuadrado menos velocidad inicial elevada al cuadrado es igual a 2 veces la aceleración de la gravedad, dividido entre 2 veces la aceleración de la gravedad es igual a altura, que altura es igual a la velocidad final elevada al cuadrado menos la velocidad inicial elevada al cuadrado entre 2 veces la aceleración de la gravedad. Esta es la variable altura despejada. Listo. Ahora de la misma fórmula, velocidad final elevada al cuadrado igual a la velocidad inicial elevada al cuadrado más 2 veces la aceleración de la gravedad por la altura. Si quiero despejar la variable aceleración de la gravedad, voy a acomodar la fórmula. Recuerda que el orden de los factores no altera el producto. Esta fórmula de aquí arriba es la misma que esta. Velocidad final elevada al cuadrado es igual a la velocidad inicial elevada al cuadrado más 2 veces la altura por la aceleración de la gravedad. Hago esto para poder trabajar con este producto de 2 veces la altura de una manera rápida. Entonces lo primero que hago es mover la velocidad inicial al cuadrado a la izquierda del signo de igual, y como está positiva, cambia a negativa, quedando que velocidad final elevada al cuadrado es menos velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 veces la altura entre por aceleración de la gravedad. Trabajo con este producto de aquí porque quiero despejar aceleración de la gravedad y me queda que velocidad final menos velocidad inicial. Muevo este producto a la izquierda del signo de igual, como está multiplicando, cambia a dividir. Entonces divido aquí entre 2 veces la altura es igual a aceleración de la gravedad, quedando que aceleración de la gravedad es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial entre 2 veces la altura. Entonces tenemos que aceleración de la gravedad es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces la altura. Vamos a despejar la velocidad inicial. Total, ya el tiempo se nos fue encima.
tenemos que velocidad final elevado al cuadrado es igual a la velocidad inicial elevado al cuadrado más 2 veces la aceleración de la gravedad por altura. Si quiero despejar la velocidad inicial, la muevo a la izquierda del signo de igual y como está negativo, como está positivo, cambia a negativo, quedando que velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 multiplicado por la aceleración de la gravedad multiplicado por la altura. Como quiero despejar la velocidad inicial, muevo velocidad final elevado al cuadrado a la derecha del signo de igual y como está positivo cambia a negativo, quedando que velocidad inicial menos velocidad inicial al cuadrado es igual a menos velocidad final al cuadrado más 2 veces la aceleración de la gravedad por la altura. Como tengo negativo aquí y tengo negativo, como tengo negativo aquí y tengo negativo aquí, voy a multiplicar todo por negativo 1. Entonces tengo negativo 1 multiplicado por negativo velocidad inicial al cuadrado es igual a negativo 1 multiplicado por velocidad final al cuadrado más 2 veces la aceleración de la gravedad por la altura. Esto con esto, es decir, negativo 1 está multiplicando tanto por la velocidad final al cuadrado como por esta suma de aquí, que es sumado 2 veces la aceleración de la gravedad por la altura. Entonces, negativo con negativo me da positivo, quedando velocidad inicial al cuadrado igual negativo por negativo positivo, velocidad final al cuadrado, negativo por positivo me da negativo, 2 veces la aceleración de la gravedad. Entonces me queda que la velocidad inicial al cuadrado es igual a la velocidad final al cuadrado menos 2 veces la aceleración de la gravedad. Pero yo ando buscando la velocidad inicial, no la velocidad inicial al cuadrado. Por lo tanto, voy a colocar raíz cuadrada en ambos lados para eliminar este exponente cuadrado de aquí. Y me queda que la raíz cuadrada de la velocidad inicial elevado al cuadrado es igual a la raíz cuadrada de la velocidad final al cuadrado menos 2 veces la aceleración de la gravedad por el tiempo. Yo sé que la raíz cuadrada de la velocidad inicial al cuadrado es velocidad inicial. Por lo tanto, velocidad inicial es igual a la raíz cuadrada de la velocidad final al cuadrado menos 2 veces la aceleración de la gravedad por la altura. Esta es la variable velocidad inicial despejada. Así de simple. Entonces, ahora vamos a trabajar con los ejercicios. Tenemos que desde lo más alto de una torre se deja caer un objeto, el cual dura llegar al suelo un tiempo de 12 segundos. Determine la altura de la torre y la velocidad final del objeto con la cual llega al suelo. Simple. Un segundo ejercicio. Desde la cima de un edificio de 40 metros se deja caer una pelota, la cual dura llegar al suelo 3 segundos. Determine la velocidad al transcurrir dicho tiempo. Y por último, un joven se encuentra parado en el techo de una edificación de 20 metros y deja caer una pelota. Determine en qué tiempo cae la pelota al suelo y ve cuál es la velocidad final de la pelota. Aquí tenemos 3 ejercicios que lo vamos a desarrollar de una manera lo más sencilla posible y fácil de entender. El primer ejemplo, desde lo más alto de una torre se deja caer un objeto, el cual dura llegar al suelo un tiempo de 12 segundos. Determine la altura de la torre y la velocidad final del objeto con la cual llega al suelo. Si yo agrupo los datos, voy a tener lo siguiente. Lo primero que me dan es el tiempo, pero a pesar de que no me dan la aceleración de la gravedad, yo debo de utilizar la aceleración de la gravedad, que en la Tierra es una constante de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Esto lo debo de utilizar siempre. Entonces, agrupando los datos, tenemos que la velocidad inicial, como el objeto cae, yo sé que es 0 metros por segundo. Recuerda que cae desde su reposo. Además, el tiempo son 12 segundos, con la cual el objeto llega al suelo. Utilizo la aceleración de la gravedad, que en la Tierra es una constante de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y en función a la velocidad inicial, al tiempo y a la aceleración de la gravedad, voy a determinar la altura de la torre, o la altura desde donde cae el objeto, que es de lo más alto de dicha torre, y voy a determinar la velocidad final. Sabemos por fórmula lo siguiente, y es que la altura en función a la velocidad inicial y al tiempo y a la aceleración de la gravedad es la siguiente. Altura es igual a el producto de la velocidad inicial por más o menos un medio de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado.
como yo sé que la velocidad inicial es 0, esta fórmula, este producto de aquí será 0 y se reduce a lo siguiente. Como el objeto baja, sabemos que es positivo y tenemos que altura es igual a 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Es decir, voy a determinar la altura en función a la aceleración y al tiempo. Ahora para la velocidad final, yo sé que existe una fórmula de velocidad final para el movimiento de caída libre que me relaciona la velocidad final, la velocidad inicial, el tiempo y la aceleración de la gravedad. La fórmula es la siguiente. Velocidad final es igual a la velocidad inicial más o menos la aceleración de la gravedad por el tiempo. Como sabemos que el objeto baja, la aceleración de la gravedad es positiva. Por lo tanto, tengo que la fórmula se reduce a lo siguiente. Como la velocidad inicial es 0, la fórmula se reduce a lo siguiente. Velocidad final es igual a la aceleración de la gravedad por el tiempo. Con estas dos fórmulas voy a determinar la altura de la torre y voy a determinar la velocidad final. Para la altura, utilizo la fórmula que me dice que altura es igual a 1/2 de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y tengo aquí 1/2 multiplicado por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, que es la aceleración de la gravedad, multiplicado por 12 segundos, que es el tiempo. 12 segundos, como está dentro de un paréntesis y está elevado al cuadrado, me está indicando que todo lo que está dentro del paréntesis estará elevado al cuadrado. Por lo tanto, 12 al cuadrado es 12 por 12. Y eso es igual a 144. Segundos al cuadrado es segundos al cuadrado, valga la redundancia. Y tendré entonces que esto será igual a 144 segundos al cuadrado. Entonces tenemos que altura es igual a 1/2 multiplicado por 0.91 metros sobre segundo al cuadrado multiplicado por 144 segundo al cuadrado. Si trabajo con las unidades, tacho segundo al cuadrado con segundo al cuadrado y la unidad que tendré será metros. Recordando que la altura la vamos a expresar en metros. Entonces tenemos 1/2 multiplicado por 9.81 metros multiplicado por 144. 9.81 multiplicado por 144 es igual a 1412.64. Recordando que 1/2 es lo mismo que decir 0.5, por lo tanto 0.5 multiplicado por 1412.64 me da un valor de 706.32 metros. Una torre bastante alta. 706.32 metros es la altura desde donde cae el objeto. 706.2 metros. Ahora para la velocidad utilizo la fórmula que me dice que velocidad final es igual a la aceleración de la gravedad multiplicada por el tiempo. Aceleración de la gravedad 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. El tiempo 12 segundos. Sustituyendo en la fórmula tenemos que velocidad final es igual a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado multiplicado por 12 segundos. 9.81 multiplicado por 12. Aquí primero yo sé que segundos al cuadrado con segundos me da segundos, por lo tanto la velocidad estará expresada en metros sobre segundos. Entonces tenemos 9.81 multiplicado por 12. Esto es igual a 117.72 metros sobre segundos. La velocidad final 117.72 metros sobre segundos. La altura 706.32 metros. Es decir, que desde lo más alto de una torre se deja caer un objeto, el cual dura llegar al suelo 12 segundos. La altura desde donde cae es 706.12 metros y la velocidad con la cual llega al suelo es 117.72 metros sobre segundos. Y bien, el segundo ejemplo me dice lo siguiente. Desde la cima de un edificio de 40 metros se deja caer una pelota, el cual dura llegar al suelo 2.86 segundos. Determina la velocidad al transcurrir dicho tiempo. Si agrupo los datos, tenemos que, como se deja caer, la velocidad inicial es 0 metros por segundo, parte desde su reposo. El tiempo es 2.86 segundos. La aceleración 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y la altura desde donde cae es de 40 metros. En función a esto, voy a determinar la velocidad final. Es decir, vamos a determinar la velocidad final en función a la altura, la aceleración de la gravedad y la velocidad inicial. Partiendo de la fórmula que me dice que velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más o menos 2 multiplicado por la aceleración de la gravedad por la altura. Aquí vamos a trabajar con el más porque el objeto cae hacia abajo, por lo tanto la aceleración de la gravedad será positiva. Entonces, tengo que, como la velocidad inicial es 0, la fórmula se reduce
a velocidad final elevado al cuadrado es igual a 2 multiplicado por la aceleración de la gravedad por la altura. Tengo el valor de la aceleración de la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, y tengo el valor de la altura, que son 40 metros. Sustituyendo en la fórmula, tenemos que velocidad final al cuadrado es igual a 2 multiplicado por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado multiplicado por 40 metros. Si resolvemos aquí, 2 multiplicado por 9.81 me da 19.62. Por lo tanto, velocidad final elevada al cuadrado es igual a 19.62 metros sobre segundo al cuadrado multiplicado por 40 metros. Si resuelvo aquí, 19.62 multiplicado por 40 me da 784.8. Y metro por metro me da metro cuadrado. Por lo tanto, velocidad final elevada al cuadrado es igual a 784.8 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Como ando buscando la velocidad final, y aquí está elevada al cuadrado, lo que hago es que coloco en ambos lados raíz cuadrada, y tengo que la velocidad final de la raíz cuadrada es igual a velocidad final. Y la raíz cuadrada de 784.8 es igual a 28.01. La raíz cuadrada de metro cuadrado es metro, la raíz cuadrada de segundo cuadrado es segundos. Por lo tanto, la velocidad final es igual a 28.01 metros sobre segundo. Un paréntesis, ustedes se han fijado que aquí tenemos el tiempo y que no lo hemos utilizado. Lo vamos a utilizar ahora. Coloqué el tiempo que dura la pelota llegar al suelo porque podemos determinar la velocidad final de esta manera. Velocidad final es igual a la velocidad inicial más el producto de la aceleración de la gravedad por el tiempo. Como no tengo velocidad inicial, la velocidad final se reduce a que es igual al producto de la aceleración de la gravedad por el tiempo. Sustituyendo aquí, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado multiplicado por el tiempo, que son 2.86 segundos. Segundos con segundo al cuadrado me da segundos. Es decir, yo tengo segundos al cuadrado dividido entre segundos. Es lo mismo segundos por segundos entre segundos. Tacho segundo con segundo y me da segundos. Por lo tanto, esto se reduce a metros sobre segundos. Dando como resultado velocidad final igual a 28.05 metros sobre segundos. Que esta cantidad de 28.05 metros sobre segundos es aproximadamente igual a 28.01, que fue lo que nos dio con la otra fórmula, o sea, prácticamente lo mismo. Y bien, lo que me indica que tanto la velocidad en función a la aceleración de la gravedad por el tiempo me va a dar lo mismo que la velocidad en función a la aceleración de la gravedad por la altura. Da prácticamente lo mismo. Entonces, ahora vamos a trabajar con el tercer ejercicio. Tenemos que un joven se encuentra parado en el techo de una edificación de 20 metros y se deja caer una pelota. Determine A, en qué tiempo la pelota cae al suelo, y B, cuál es la velocidad final de la pelota. Aquí me están dando la altura de la edificación. Voy a utilizar la aceleración de la gravedad. Voy a utilizar la velocidad inicial, que es 0 metros por segundo. Además, voy a determinar el tiempo. Voy a determinar la velocidad final. Entonces, si agrupo los datos, tenemos que la velocidad inicial es 0 metros por segundo. La altura desde donde cae la pelota es 20 metros. Tenemos que vamos a utilizar la aceleración de la gravedad, que es una constante de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. En función a esto vamos a determinar el tiempo y vamos a determinar la velocidad final. Para el tiempo, voy a utilizar una fórmula de altura. ¿Por qué? Porque no tengo una fórmula de tiempo, porque la fórmula de tiempo siempre va en función a la velocidad final y a la aceleración de la gravedad, y la velocidad final no la tengo. Sin embargo, conozco la altura, conozco la aceleración, conozco la velocidad inicial, conozco la aceleración de la gravedad, desconozco el tiempo, pero tengo una fórmula de altura que me relaciona la altura, la velocidad inicial, la aceleración de la gravedad y el tiempo. La fórmula es la siguiente: altura es igual a la velocidad final multiplicado por el tiempo más o menos un medio de la aceleración por el tiempo cuadrado. Yo sé que esto de aquí será más, la aceleración será más la aceleración de la gravedad, porque el objeto va hacia abajo. Entonces, utilizo esta fórmula, y de esta fórmula la puedo reducir
ya que la velocidad inicial es 0, por lo tanto se puede reducir a lo siguiente. La voy a colocar aquí. Altura es igual a 1/2 de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Conozco la aceleración de la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Conozco la altura, que son 20 metros. Pues de esta fórmula, si yo despejo la variable tiempo, puedo obtener el valor de la misma. Entonces, para despejar la variable tiempo, tengo lo siguiente. Yo puedo manejar la fórmula de la siguiente manera. 1/2 es lo mismo que decir entre 2. Por lo tanto, la fórmula se puede reducir a lo siguiente, o se puede simplificar. Altura es igual a la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado entre 2. Si de esta fórmula yo despejo tiempo, voy a trabajar con la variable, con el 2 de aquí, lo muevo a la izquierda del signo de igual y tengo que 2 veces, o 2 multiplicado por altura, es igual a la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Como quiero despejar la variable tiempo al cuadrado, muevo aceleración de la gravedad a la izquierda del signo de igual y pasa a dividir porque está multiplicando, y tengo que 2 multiplicado por altura entre aceleración de la gravedad es igual a tiempo, que es lo mismo decir tiempo al cuadrado, esto es tiempo al cuadrado, es igual a 2 multiplicado por la altura entre aceleración de la gravedad. Como quiero despejar la variable tiempo, que está multiplicando, que tiene un exponente cuadrado aquí, voy a colocar en ambos lados raíz cuadrada, y tengo raíz cuadrada de tiempo al cuadrado es igual a la raíz cuadrada de 2 multiplicado por altura entre aceleración de la gravedad. La raíz cuadrada de tiempo al cuadrado es tiempo, por lo tanto tiempo es igual a la raíz cuadrada de 2 multiplicado por la altura entre aceleración de la gravedad. Con esta fórmula puedo determinar el valor del tiempo, ya que conozco la altura, que son 20 metros, y conozco la aceleración de la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Sustituyendo en la fórmula, tenemos que, esta es la fórmula, ¿verdad? Tiempo es igual a la raíz cuadrada de 2 multiplicado por la altura entre aceleración de la gravedad. Sustituyendo en la fórmula, tenemos que tiempo es igual a la raíz cuadrada de 2 multiplicado por 20 metros entre 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. 2 por 20 es igual a 40, por lo tanto tengo que tiempo es igual a la raíz cuadrada de 40 metros entre 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Aquí tacho metro con metro y la unidad que nos queda es segundos al cuadrado. 40 entre 9.81. Esto es igual a 4.07 y la raíz cuadrada de 4.07 segundo al cuadrado, para que no se me confunda. La raíz cuadrada de 4.07 segundos al cuadrado es igual a 2.019 segundos. Este es el tiempo, 2.019 segundos. Y una vez determinado el tiempo, aquí 2.019 segundos, vamos a determinar la velocidad. La vamos a determinar de dos maneras. Entonces tenemos que, para la velocidad final, aquí coloqué el valor del tiempo y voy a utilizar dos fórmulas. La primera me dice velocidad final igual a la velocidad inicial más el producto de la aceleración por el tiempo. Estaba en función de la aceleración por el tiempo. Y la segunda va en función de la gravedad por la altura. Entonces, con cualquiera de las dos fórmulas, yo sé que la velocidad inicial es 0, debe de darme lo mismo. Si la velocidad inicial es 0 aquí, la fórmula me queda que la velocidad final es igual al producto de la aceleración por el tiempo. Sustituyendo la aceleración de la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, y el tiempo, que son 2.019 segundos, tenemos que velocidad final es igual a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado multiplicado por 2.019 segundos. Yo sé que segundos al cuadrado con segundos me da segundo, por lo tanto esto será igual a metros sobre segundos, y nos queda 9.81 multiplicado por 2.09 multiplicado por 2.019, el cual nos da 19.81 metros sobre segundos al cuadrado. Esta es la velocidad final, 19.81 metros sobre segundo al cuadrado. Pero aquí determinamos la velocidad final en función a la gravedad y en función al tiempo. Ahora la vamos a determinar en función a la gravedad y en función a su altura, que es de donde cae. Recordando que la fórmula se reduce y me queda que velocidad final al cuadrado es igual a 2 multiplicado por la aceleración de la gravedad multiplicado por la altura, que es lo que yo tengo aquí. Velocidad final igual
a 2 multiplicado por la aceleración de la gravedad multiplicado por la altura. Aceleración de la gravedad, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Altura, 20 metros. Tenemos que velocidad final es igual a 2 multiplicado por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado multiplicado por 20. Si resuelvo aquí, 2 multiplicado por 9.81 me da 19.62. Por lo tanto, velocidad final es igual a 19.62 metros sobre segundo al cuadrado multiplicado por 20 metros. 19.62 multiplicado por 20 es igual a 392.4. Metro por metro me da metro cuadrado. Entonces, aquí voy a sacar raíz cuadrada a ambos lados para eliminar este exponente cuadrado de aquí, quedando que la raíz cuadrada de la velocidad elevado al cuadrado es velocidad cuadrado, la raíz cuadrada de 392.4 es 19.81, la raíz cuadrada de metro cuadrado es metro, la raíz cuadrada de segundo cuadrado es segundo, quedando que la velocidad final es igual a 19.61 metros sobre segundo al cuadrado, igual que aquí. Así de simple. Y bien, hasta aquí es nuestro video. Me voy.